Tres curiosidades de la película Final Fantasy: El espíritu entre nosotros del 2001 que debes de saber. Número 3. ¿Sabías que esta es la primera película animada generada por computadora con personajes fotorrealistas? Bueno, para esos tiempos. Al grado que la protagonista de la película, Aki Ross, ocupó el puesto 87 en la lista de los Hot 100 de la revista Maxim del 2001 y apareció en la portada en el suplemento especial, además de ser ella la única persona no existente en aparecer en esta lista. Claro, seguramente esto va a cambiar en el futuro. Número 2. ¿Sabes que el tiempo total de producción de esta película fue alrededor de 4 años? Pero esto realmente no fue nada más por los renderizados de los personajes, sino más bien se debió a un error de planeación, porque resulta que las tomas finales no coincidían con algunas tomas que ya se tenían hechas. Así que por obvias razones las tuvieron que volver a hacer, y para colmo de males el software ya había evolucionado y ya era diferente. Aunque la ventaja es que ahora este software ya podía dar más detalles a los renderizados, como por ejemplo en el cabello de la doctora Aki Ross. Es decir, es la mitad de denso que el cabello humano promedio, que en el caso de ella fueron 60.000 hilos, que resulta que era la quinta parte del tiempo invertido en renderizar, solo se dedicaba a animar estos 60.000 pelos. Aunque lo más curioso del asunto es que en esta película todos los fondos están pintados a mano, lo cual me resulta bastante irónico viniendo de una película hecha completamente por computadora. Y número 1. ¿Sabías que el trabajo de captura de movimiento del especialista Remington Scott fue pionero en Final Fantasy? Tanto así que lo llevó directamente a ser contratado para crear al Gollum en la trilogía del Señor de los Anillos. Pero lo más curioso del asunto es que hubo un famoso que no estuvo muy de acuerdo con esto. Resulta que el protagonista masculino original era el actor Matt Dillon, el cual visitó el estudio de Square Enix de animación en Honolulu, Hawái, donde obviamente vio las imágenes fotorrealistas de los personajes. Así que salió furioso del edificio gritando que Square estaba tratando de poner a los actores fuera del negocio. Así que por esto mismo se salió del proyecto y fue reemplazado por el actor Alec Baldwin, que la verdad nada más perdió su chamba porque ya pasaron 23 años y realmente todavía no pasa. Aunque si tú me preguntas, amigo, yo creo que dentro de 3 a 5 años es muy probable que llegue a suceder. ¿O qué piensas tú? ¿Y a ti qué te pareció la película? Te leo en los comentarios. Por lo pronto te recomiendo este clásico ochentero de las 3 curiosidades de la película de Karate Kid de 1984. Gracias por el apoyo, únete a la comunidad y nos vemos en el siguiente video. Bye.